Bendecidos y agradecidos con Dios por esta actividad tan importante en el que cada uno de ustedes ha hecho un gran esfuerzo para venir de diferentes ciudades, algunos a 15 horas, otros yo no sé si un poco más, un poco menos, pero cada uno de ustedes merece hoy un buen aplauso por el esfuerzo de estar acá esta noche, así que dese un buen aplauso por su deseo de recibir de Dios. Apreciamos mucho el esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Así que para aprovechar al máximo la oportunidad que me ha dado el pastor Israel, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga? Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por el regalo de estar esta noche acá, reunidos con este grupo de hijos tuyos, servidores tuyos, siervos tuyos, Señor. Venimos a ponernos cada uno de nosotros en tus manos y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú bendigas este día, que bendigas lo que pase durante esta noche y que tu mano y tu bendición esté con nosotros. Nos ponemos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Me han pedido que en esta noche hable acerca del tema conquistando el fracaso. Y es un tema tan extenso, tan importante, que trataré de pasar el primer punto de una manera un poco rápida para concentrarme especialmente en el punto número 2, que es donde deseo concentrarme. Cuenta la historia de un hombre, profesor de universidad, de un área especializada en arte, que decidió evaluar algunos aspectos importantes en sus alumnos. Dividió la sección en dos áreas. Tomó la mitad de la sección y a la mitad de la sección le dijo que los evaluaría por cantidad de trabajo realizado. No importaba cómo salieran, los puso a hacer unas vasijas a cada uno de ellos y su calificación iba a ser el número de vasijas realizadas, no importando si eran de buena calidad o de mala calidad. El siguiente grupo de la clase les dijo que los habría de evaluar por la calidad de las vasijas que ellos realizaran. Así que los pone a trabajar a los dos, aquellos por cantidad y a estos por calidad. Cuando llega el fin del tiempo que el profesor había dado a cada uno de estos grupos, se asombra al darse cuenta que a los que iba a evaluar por la cantidad de trabajo que realizaran, fueron los que realizaron vasijas de mayor calidad. Y esto es muy sencillo de entender, dice el profesor. Aquellos a los que yo puse a trabajar por cantidad, se equivocaron una vez, fracasaron otra vez al hacer la vasija, y de tantas veces que fracasaron, se dieron cuenta cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Mientras que los otros que estuvieron buscando tanto la calidad, se quedaron solo filosofando acerca de cómo sería la mejor vasija. Esta historia nos deja una tremenda enseñanza. A veces es necesario fracasar una y otra vez para poder llegar al éxito que Dios desea que cada uno de nosotros. ¿Usted qué me diría si yo le muestro esta frase? Si me ayudan a mostrar en pantalla, por favor. Hay una frase que es el título de un libro. ¿Qué le parecería si usted en la librería encuentra un libro con este título? Si me ayudan a ponerlo en pantalla, las diapositivas, la diapositiva número 2, si fueran tan amables. Gracias. Hay un libro titulado Aprende a perder. Yo creo que cualquiera de nosotros cuando miramos este libro diríamos, bueno, yo no quiero aprender a perder. Pero es interesante que luego el libro dice, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, aprende a perder para un día poder ganar. Muchas de las personas no llegan a obtener la victoria que desean porque cuando les toca perder, no saben perder. De hecho, yo quiero comentarles que este libro, titulado de esta manera, fue uno de los primeros regalos que el entrenador del Barcelona, uno de los entrenadores más exitosos del mundo, si no el más exitoso,
en nuestros días. Si miramos la siguiente diapositiva, por favor, usted mira ahí a Pep Guardiola, entrenador por muchos años del Barcelona, unos 3 años, con el que ganó cualquier cantidad de títulos. Y sabe que como él sabía que clave para poder ganar títulos era el número 10, Leo Messi, el primer libro que le regaló, lo primero que le regaló a Messi fue un libro titulado Aprende a perder. Mis queridos hermanos, solo es aprendiendo de nuestras pérdidas como un día nosotros podremos llegar a obtener todo el éxito que Dios quiere para nosotros. Quiero preguntarles, por aquellas casualidades de la vida, ¿alguno de ustedes alguna vez ha fracasado en algo? ¿Podría levantar la mano si alguna vez le ha pasado eso? Bueno, entonces usted y yo estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? Porque todos inevitablemente fracasamos en una u otra empresa. No se trata, y este mensaje no busca inspirarlo a que fracase, sino este mensaje busca inspirarlo a que aprenda de los fracasos de la vida para llegar a obtener el plan de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, hay algo bien interesante y lo primero que yo quiero compartir con ustedes es lo siguiente. ¿Cuáles son las reacciones de las personas ante el fracaso? ¿Cómo reaccionan las personas ante el fracaso? Si me van siguiendo en las diapositivas. Número 1, esto lo voy a pasar rápidamente, como digo, me voy a concentrar en el punto número 2. Lo primero es que la gente pone excusas cuando tiene fracaso. Lo segundo, se hace justificaciones. Y lo tercero, se producen sentimientos en su corazón. Veamos rápidamente cada una de ellas. Cuando de repente a alguien le va mal, lo primero que hace es poner excusas. Y yo defino excusas como echarle la culpa a otras personas del fracaso. Es que si mi mamá me hubiera apoyado más, entonces me hubiese ido mejor en la vida. Es que si los del equipo hubieran jugado mejor, entonces yo habría tenido oportunidad de echar ese gol, etcétera. Hay personas que cuando cometen un error, cuando caen en un fracaso, lo primero que hacen es buscar con quién compartir el fracaso, en lugar de aprender del fracaso que obtuvieron. Pregunto, ¿me estoy dando a entender en esta noche? Amén. ¿Qué es lo segundo que algunas personas hacen en medio del fracaso? Se justifican o justifican el fracaso. No le echan culpa a las personas, sino algunos le echan culpa a las circunstancias. Es que el país donde yo vivo, es que la familia de donde yo vengo, es que los compañeros de trabajo que yo tengo, es que el líder que me pusieron en la célula, es que ese supervisor nunca llega a ver la célula, sino mi grupo estaría mucho mejor. Es que la ciudad en donde vivo, si no mi iglesia estaría mucho mejor. Y se la pasan justificando o excusando su fracaso y por eso nunca logran superar esa etapa en su vida. Pero fíjese que tanto las excusas como las justificaciones producen el inciso C, que son los sentimientos. Las personas que fracasan y culpan a otros o culpan las circunstancias, se producen en su corazón sentimientos como la amargura, como la ira. ¿Ha conocido usted cristianos que andan saltando de iglesia en iglesia, sí o no? Muchas veces esas personas justifican sus fracasos cristianos debido quizá al pastor. Es que el pastor no me atendió, es que el líder del grupo no me atendió, y producen en su corazón sentimientos equivocados que lo único que hacen es llevarlo de una derrota a otra derrota, a otra derrota, a otra derrota. No hay mayor error que justificar los fracasos. Si usted fracasó, fracase bien, pero aprenda de lo que fracasó, levántese en el nombre del Señor y camine hacia el propósito de Dios. Amén. Por favor, dígale al que tiene a la par, cuando fracasemos, aprendamos del fracaso. Dígale, por favor, dígale que tiene ahí. Pero ahora quiero que usted me ayude a hacer una buena declaración. Ponga la mano derecha sobre el hermano que tiene a la par. Por favor, ponga la mano derecha sobre el hermano que tiene ahí a un lado. Y por favor, haga esta declaración sobre él. Por favor, dígale, mírame bien, porque de hoy en adelante seré una mejor persona. Aprenderé de mis fracasos,
Me levantaré en el nombre del Señor y seré una persona más bendecida, más prosperada y más útil en las manos del Señor. Amén y amén. Esto es, esto es. Dele un buen aplauso al Señor y dígale: Señor, gracias. Ahora, veamos la siguiente diapositiva para ir avanzando un poquito en esto, por favor. Si miramos la siguiente diapositiva, los de multimedia, mire este pensamiento. Dice: no tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay una sola forma de ser un perdedor, y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso. Cuando usted solo fracasa y no mira más allá del fracaso, posiblemente se convierta en una persona perdedora. Una vez escuché una frase en una película en la que el padre le dice al hijo, el hijo había tenido un problema y le dice: hijo, cada vez que nos caemos no es sino para aprovechar a recoger algo de nuestra caída. Esa debería ser el corazón que nosotros tenemos cuando fracasamos. Yo quiero contarles rápidamente, ministerialmente, hablando algunos de los fracasos que yo he tenido. Yo recuerdo que cuando comencé de líder en un grupo familiar, porque dicho sea de paso, yo quiero decirle que hoy orando, yo estaba: Señor, ayúdame a trazar bien el bosquejo, ayúdame a entender bien, a explicar bien mis ideas. Y sabe que una de las cosas que Dios me dijo: sabes que lo que más me interesa es que tú les cuentes las veces que has fracasado y en lo que has fracasado. Y entonces yo entendí que eso es parte de lo que Dios espera que yo haga el día de hoy. Al día de hoy, si usted me pregunta, yo tengo a mi cargo más o menos unos 200 grupos familiares. Tengo 6 pastores a mi cargo. Bueno, estamos bendecidos, gracias a Dios, pero no siempre fue así. Y recuerdo que cuando yo era líder de un grupo familiar, yo comencé en ese grupo familiar, en esa célula, me dieron 20 personas a mi cargo. Y había muchas cosas que Dios tenía que trabajar en mi corazón, y Dios no me podía dar éxito hasta que yo mejorara eso en mi corazón. Y entonces las cosas no me comenzaron a ir como yo deseaba. Luego de 20 me quedaron 18, me quedaron 15, me quedaron 13, total, hasta que me quedé únicamente con 3 personas. Y en ese entonces estaba de moda aquel, creo que era un delincuente que le decían el chupacabras. Y entre nosotros en la iglesia había una especie de broma, que cuando alguien perdía tanta gente le decían el chupahermanos. Y yo me sentía un chupahermanos porque me habían dado 20 y ahora me quedaban 3. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quiénes eran los 3 que me quedaban? Mi novia, que gracias a Dios no me abandonó, por lo menos ella no se fue del grupo, eso ya es bastante. Ahora es mi esposa. La segunda que me quedó en el grupo, ¿sabe quién era? Mi suegra. Entonces estaba bien controlado encima de todo. Y la tercera, una hermana que fue la única que realmente no se fue del grupo familiar. Y entonces yo llegué a un nivel de frustración. El supervisor del grupo familiar me dijo algo así como un despido indirecto. Me dijo: mira qué lindo cómo has trabajado, sos muy entregado a Dios, te amamos mucho, pero ¿sabes qué? Si en 2 semanas no se levanta tu grupo, vamos a pasarte a otro grupo para que apoyes en el grupo. En otras palabras, me está diciendo: estás despedido, ¿verdad? Como líder de un grupo familiar. Eso causó tristeza a mi corazón. Yo recuerdo que había un niño como de 8 años que siempre se iba conmigo a ver los grupos, las personas, para llevarla al grupo familiar. Íbamos a tocar casa por casa. La gente me decía: sí, ahora llego al grupo, ahorita llego. Sí, vamos a ir. O se escondían, o uno escuchaba decirle que no estoy. Todo eso, ¿verdad? Cuando uno va a llamar a la gente, cuando uno va a tocar la puerta para que la gente vaya a la célula, y todo el mundo se escondía, algo pasaba. Y entonces cuando yo regresaba al grupo familiar, regresábamos siempre con este niño llamado Alan. Y un día Alan, después de yo no sé cuántas semanas, se cansó de que íbamos y veníamos. Y entonces un día me dice: ¿sabes qué, Fabricio? 7 años tenía el niño. Sí, le digo yo, te voy a decir una cosa, me dijo. Sí, decime. Este grupo nunca se va a multiplicar, me dijo. Ah, ¿y por qué? Le digo yo. Siempre nos vamos los 2 y regresamos los mismos 2, me dijo. Yo, bueno, se dio cuenta más rápido ese niño que yo. Y yo le dije: bueno, cállese, muchacho,
te reprendo en el nombre. Pero sabe, todo eso me llevó a un estado de frustración que me hizo entender que no estaba en mi mejor momento. Pero durante el mensaje yo quiero comentarles más o menos qué fue lo que aprendimos de esta situación y cómo Dios nos levantó de ahí. Así que lo importante de momento es no justificar ni poner excusas ante los fracasos que tengamos. De repente aquí hay alguien como Pedro, que Pedro le dice muy sinceramente a Jesús, le dice: maestro, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Y el Señor le dice: echa la red una vez más. Pedro se sentía frustrado, pero fue muy sincero. Le dijo: maestro, he hecho el trabajo, pero he fracasado en lo que he intentado. Mas la palabra de Jesús fue: Pedro, echa la red una vez más. Pedro obedece y le dice: bueno, maestro, yo sé dónde se echa la red, yo sé cómo se echa la red, yo sé cuál es la mejor hora para echar la red, yo sé cómo funciona eso de la marea alta, la marea baja, pero si tú me dices en tu nombre, ahora nuevamente echaré la red. Y tal vez Dios le está declarando esa palabra a algunos de los que estamos acá en esta noche. Algunos de ustedes quizá muy sinceramente hoy tengan que decirle: maestro, lo hemos intentado todo, pero no hemos pescado nada. Y hoy quizá Dios te diga: en mi nombre lanza nuevamente la red, y seguramente Dios podrá hacer un milagro en tu vida y en tu ministerio. Amén. Así que es importante ser sinceros como Pedro y no justificar nuestros fracasos. Número 2, si vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios del fracaso? ¿Cuáles son los beneficios que podemos aprovechar del fracaso? Rápidamente lo menciono. Sabe que cuando tenemos adversidad, la adversidad crea resistencia en nosotros. El proceso de triunfar viene luego de fracasos reiterados y la lucha constante por llegar a un alto nivel. Un día yo estaba predicando en la iglesia, tengo varios miles de personas a mi cargo y tengo más o menos unas 60 supervisores que están a mi cargo. Entonces yo les estaba predicando a ellos, estaba compartiendo con ellos, y yo les conté en una oportunidad en la que yo estaba predicando en un velorio, y a pesar de estar yo en el velorio, la familia del que había fallecido comenzó a insultarme, comenzó a decirme groserías, y yo seguí predicando, seguí hablando la palabra, y ellos comenzaron a insultarme, y yo conté esa faceta ese día. Cuando termino de hablar, uno de mis supervisores me dice: hermano, gracias por contar eso, porque yo creí que a usted nunca le había salido mal nada. Yo le dije: hermano, si lo que tú miras ahora no es nada más que el resultado de prueba y error durante muchos años. Mis hermanos, si alguna vez han probado y no les ha funcionado, no dejen de seguir probando, porque en una de esas van a ver la respuesta de Dios para todos los deseos de su corazón, de su familia y de su ministerio. Amén. Ahora, fíjese que es bien interesante, porque también debemos entender que muchas veces nosotros sobreestimamos el evento y subestimamos los procesos. Tenemos que entender que el éxito es producto de un proceso. El éxito en una célula es producto de un proceso. El éxito de hijos consagrados a Dios es todos los días. Eso no se hace. Mira lo que dice la Biblia: esto sí, esto no. Todos los días, sistemáticamente, hasta que se convierten en un hombre o una mujer de bien. Lo mismo, todo en la vida es un proceso. Nadie que llegó al éxito no fracasó más de alguna o muchas veces. Inciso B. Voy corriendo para concentrarme en el inciso C. La adversidad motiva a la innovación. Cuando nosotros fracasamos, comenzamos a pensar: Dios, ¿y de qué manera lo hago ahora? Señor, ¿y ahora qué hago en esta situación? Cada vez que fracasamos es una oportunidad para que Dios nos revele una nueva forma de hacer las cosas. ¿Alguien dice un amén conmigo el día de hoy? Así que póngale atención a eso. Pero vamos rápidamente entonces al inciso C, que es donde yo me quiero concentrar. Y por favor, capte
lo que quiero transmitirle a partir de este momento. La adversidad desarrolla carácter y el propósito de Dios en nuestra vida. Romanos 8:28 en la versión NBI dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Mire qué interesante este versículo. La Biblia nos enseña que todo lo que pasa en la vida del creyente no se escapa de las manos de Dios. Pero a veces tenemos problemas y tenemos fracasos en nuestra vida. Yo quiero hacerle una pregunta a todos los que estamos hoy acá. ¿Cuántos de ustedes, por aquello de las casualidades de la vida, alguna vez han tenido un problema? ¿Puede levantar la mano si ese es su caso? Las dos, ¿verdad, hermano? Ahora, por favor diga conmigo, los problemas son parte de la vida. Ahora, por favor diga conmigo, el problema no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el problema. Amén. Mire, hay diferentes reacciones ante los problemas, ante los fracasos. Algunos huyen de los problemas. Les hacen un problema en el grupo familiar y salen corriendo y dicen: no, es que en este grupo no hay amor. Y se van al otro grupo familiar, pasan bien por un tiempo y luego se encuentran los mismos problemas, solo que con diferentes protagonistas. Huir del problema, huir del lugar donde fracasé, no es la solución para mejorar en la vida. Algunos otros lo que hacen es ignorar los problemas. Se encuentra uno una pareja y le dice: ¿cómo se encuentra usted? Bien. ¿Y cómo va todo en el matrimonio? Muy bien. Y ellos saben que tienen tremendos problemas. Y a veces ignorar el problema tampoco es la solución. Ignorar el fracaso tampoco es la solución. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta ante el fracaso, ante los problemas? Ponerme de pie, frente al problema y decirle que Dios es más grande que cualquier problema que se pueda poner enfrente de nosotros y superar este problema con la ayuda del Señor. Amén. Así que yo quiero darle por lo menos 5 principios sobre cómo Dios aprovecha nuestros momentos difíciles en la vida para desarrollar carácter cristiano en nosotros y para desarrollar su propósito en nosotros. Yo quiero preguntarle, usted mira en la Biblia que Dios permitió que hombres tremendos de Dios pasaran por grandes problemas, ¿sí o no? Dios evitó que fracasaran, ¿sí o no? Pregunto, ¿Dios evitó que fracasaran los hombres de Dios, sí o no? No. Los hombres de Dios pasaron por tremendas situaciones difíciles, pero Dios tenía un propósito en medio de estas situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿qué me dice usted acerca del apóstol Pedro, el gran Pedro? Mire conmigo lo que dice la Biblia en la siguiente diapositiva. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 y verso 13. Este Pedro es el Pedro que había aprendido de sus fracasos. Es un Pedro que había aprendido de sus problemas. Es un Pedro que no se había amargado con los problemas y no se había ahorcado por sus fracasos como lo hizo Judas. Ahí usted mira los dos extremos. Judas no interpretó bien su fracaso y sus problemas y se suicidó. Pedro aprendió de las situaciones de la vida y su fracaso le sirvió únicamente para llegar a un mejor nivel de vida y de relación con Dios. Amén. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:12: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan. ¿Cómo dice Pedro? No se sorprendan. Pero permítame hacer una pausa. Creo que tenemos que entender mejor el valor de estas palabras. Mire, usted y yo sabemos en la Biblia, inferimos cómo era el temperamento de Pedro. Pedro era de un carácter, como decimos, volado, un carácter fuerte. Como en los cuetillos, hay unos que tienen mecha larga y otros que tienen mecha corta, ¿cierto? ¿Verdad que hay unos hermanos que son de mecha larga? Que usted le dice: sí, lo que pasa es que usted, y la vez pasada, hermano, y que la vez pasada. Pero hay unos que son mecha corta. Pedro era mecha corta. Hay unos hermanos que usted le dice: sí, que la vez. Ay, ¿qué? Pues usted no sabe quién era yo en el mundo. Mejor cálmese, porque si no se va a encontrar con mi hombre anterior.
¿Alguien está aquí conmigo? Y entonces escuche, Pedro, después de celebrar Santa Cena y de hacer vigilia, le voló la oreja a un soldado. Vaya que andaba consagrado. Si no lo parte en pedacitos. Y es Pedro, escuche, con la experiencia de la vida, luego de haber pasado los problemas y los fracasos de su vida, Pedro no estuvo inmune al fracaso, Pedro no estuvo inmune a los problemas. Dios permitió que Pedro pasara en medio del fracaso porque quería de hacer de Pedro una mejor persona para la gloria del Señor. Y entonces, entendiendo eso, mire lo que dice Pedro. Pedro dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas, fracasos que ponen a prueba, los fracasos, nuestra confianza en Dios. Sigue diciendo también, esto no es nada extraño. Mire qué interesante. Pedro les dice, ¿quién les dijo a ustedes que el evangelio dice que no hay problemas? Pedro les dice, eso no es nada extraño. Eso de tener que enfrentar problemas, no se preocupen. Es parte de la vida cristiana. Luego dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Ahora, yo quiero hablarles rápidamente sobre 5 principios que nos enseñan sobre cómo Dios usa o aprovecha cuando nosotros estamos en un problema o en un fracaso para formar su carácter en nosotros. No estoy diciendo que Dios le envía problemas. Tampoco estoy diciendo de que Dios se alegra que fracasemos. Estoy diciendo de que ya que nos metimos en problemas, Dios aprovecha esta situación para formar su carácter en nosotros. Mire, número 1, Dios usa los fracasos o los problemas para dirigirme. Por favor, diga conmigo, Dios usa los fracasos para dirigirme. Ojo, insisto en esto, no le estoy enseñando a fracasar. Le estoy enseñando a que cuando fracase, aprenda de lo que pasó ahí y que saque lo mejor de Dios para su próximo intento pueda tener un mejor resultado para la gloria del Señor. Amén. Leemos rápidamente Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Dice la Biblia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Voy a hacer un paréntesis y esto está fuera del protocolo, pero voy a pedirle al pastor Israel si me puede traer lo que dejé en su carro que me proporcionó su esposa. Quiero usarlo para ilustrar el segundo punto, perdón. Cierro el paréntesis. Lamentaciones 3:22, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Mire lo que dice Proverbios 16:9, voy corriendo. Dice, al hombre le toca hacer planes y al Señor, ¿qué dice la Biblia? Dirigir. En nuestros dichos diríamos, uno pone y Dios dispone. Mire qué interesante. La Biblia dice que a veces algunos problemas no son más que alguna dirección de Dios para llevarnos a una situación mejor. Por ejemplo, yo recuerdo en la Biblia, y usted lo ha leído junto conmigo, la historia de Elías. Elías ora para que ya no caiga lluvia, porque Dios le ordenó. Elías ora y deja de llover por la maldad del rey Acab. Luego Dios le dice a Elías, ¿sabes qué, Elías? Ándate a tu arroyo privado. Todo el mundo estaba en sequía, pero Elías tenía su arroyo, Elías tenía su agua y todo ahí a un lado reservado para él. De repente un día Dios tenía un propósito con Elías y entonces Dios permite que ese río se seque. Y quizá Elías pudo haber dicho, ¿cómo es posible que Dios me dice que ore y que ya no caiga lluvia y ahora hasta yo mismo vaya a morir de sed? Y entonces Elías se pone de pie y comienza a caminar. ¿Sabe qué? Si Dios no le seca ese arroyo a Elías, Elías no entiende que su tiempo de haberse quedado ahí había terminado ya. Dios lo quería ya en otra situación. Entonces Elías se pone de pie. Gracias, mi hermana. Elías se pone de pie, comienza a caminar y se encuentra el rey Acab. Y entonces Elías ora y vuelve a llover.
Dios tuvo que secarle el arroyo a Elías. Aquello que parecía un gran problema para Elías, incluso de muerte, no era más que parte del propósito de Dios para la vida de Elías. ¿Alguien está aquí conmigo? Fíjese que yo recuerdo cuando yo trabajaba en el área de computación. Voy a un lugar, me contratan con un mejor sueldo, llego ahí, renuncio al otro lugar. Al mes de estar en ese lugar, hacen un corte de personal. Y el corte de personal era por antigüedad. Yo llevaba un mes, mes y medio. Me despiden del lugar. Yo comencé a molestarme, a llorar. Todo tipo de sentimientos pasaron por mí. De repente consigo otro trabajo y en ese trabajo que llego, conocí a una señorita llamada Alma Ivonne Padilla Melgar. ¿Y sabe qué? Hoy es mi esposa. Dios me tuvo que secar aquel arroyo para decirme: hey, no es ahí donde te quiero, sino es allá donde te quiero ahora. A veces Dios permite que ya no estemos en ese trabajo en el que estamos, porque Dios ya no nos quiere en ese trabajo, sino nos quiere proporcionar un trabajo mejor en donde seamos más bendecidos cada uno de nosotros. La señorita dice: ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer sin ese hombre? No te preocupes, si Dios te secó ese río, te tiene uno mejor seguramente. Amén. Un hombre llamado Edmundo Madrid, guatemalteco, va a la embajada americana a solicitar que le arreglen sus papeles para abrir una iglesia en los Estados Unidos. Va una y va otra vez y va otra vez y nunca le salían los papeles. De repente un día, saliendo de la embajada americana, él escucha la voz del Espíritu Santo que le dice al oído, que le habla por medio de un pensamiento y le dice: Edmundo, ¿no te das cuenta que si no te han salido los papeles, ese fracaso, ese problema, no es que sea un fracaso y un problema en sí, sino es que yo te estoy dirigiendo hacia otro lugar? Mi voluntad no es que abras una iglesia en los Estados Unidos, sino que abras una acá en la ciudad de Guatemala. Este hombre obedece. Aquello que parecía ser un fracaso no era más que la dirección de Dios. Este hombre abre una iglesia en Guatemala y ¿sabe qué? En los años de su ministerio, más de 60,000 guatemaltecos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador por medio del ministerio de este hombre. ¿Alguien se anima a dar un aplauso al Señor y decir: Señor, gracias? Muchos fracasos y problemas no pueden ser más que la dirección de Dios para tu vida. Amén. Número 2, Dios usa los problemas o las situaciones de fracaso también, por favor diga conmigo, para examinarme. Una vez más, para examinarme. Mire lo que dice Proverbios 16:2. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Y ahora póngale atención a Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2. Dice: acuérdense de todo el camino que su Dios les hizo recorrer en el desierto. Pregunto, ¿quién les hizo recorrer el camino en el desierto? Dios. Ahora mire lo que dice. Esto es muy interesante. Un poco para pensar. Dice: ¿para qué los hizo caminar en el desierto? Mira lo que dice: para humillarlos y ponerlos a prueba y ponerlos a fin de conocer sus y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Mire, en otras palabras, Dios les pasó un examen al pueblo de Israel durante 40 años y siempre salieron reprobados. Porque cuando estaban en el fracaso, cuando estaban en el problema, lo que hacían era renegar o alejarse de Dios. ¿Sabe? Siempre me gusta, cuando hablo un tema parecido a este, utilizar esto para ilustrar. Este es un aguacate y cuando las hermanas van a comprar un aguacate, ¿qué es lo que hacen para saber si está bueno para comer o no está bueno? ¿Qué es lo que hacen? Lo tocan. Si está así suavecito, quiere decir que ya se lo puede comer, dice la hermana. Y si no, que no se lo puede comer. Entonces capte esto. Usted lo toca y sin abrirlo, usted sabe cómo está por dentro. Sabe, a veces los fracasos en la vida
y los problemas son como eso, que tocan nuestra vida. Y de acuerdo a cómo reaccionemos, eso evidencia cómo estamos hechos por dentro cada uno de nosotros. Algunos en los problemas salen corriendo de la iglesia. Yo creí que Dios me iba a ayudar. Yo creí que Dios me iba a bendecir si ese pastor ha predicado que Dios es bueno, que Dios me iba a prosperar. ¿Y quién le dijo a usted que en el evangelio no hay fracasos? ¿Y quién le dijo a usted que en el evangelio no hay problemas? Hermano, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? ¿Sabe cuál es la diferencia? En que usted y yo no estamos solos en medio de los problemas, sino que hay un Dios todopoderoso que está de nuestro lado para sacarnos adelante en medio de todos los problemas de nuestra vida. Amén. Amén. Ya me están marcando el tiempo, así que déjeme avanzar al siguiente punto. Punto número 3. Dios usa los problemas o fracasos muchas veces para protegerme. Por favor, diga conmigo: para dirigirme, para examinarme, y diga conmigo: para protegerme. Salmo 91:3 dice: solo Él puede librarte de trampas ocultas. Voy a pedirle al hermano del teclado si me acompaña, por favor, porque ya no voy a poder llegar al final de mi mensaje. Así que si me acompaña, le agradezco. Salmo 91:3 dice: solo Él puede librarte de trampas ocultas. Mis queridos hermanos, Dios siempre será más sabio que nosotros. Mis queridos hermanos, ustedes y yo sabemos que usted y yo no podemos ver más que unos 2 metros hacia adelante, pero Dios conoce nuestro futuro y tiene un propósito para nosotros. Un hombre llamado José fue vendido por sus hermanos, un hombre correcto, un hombre íntegro, y que todo el mundo diría un fracasado en la cárcel, y que todo el mundo diría un fracasado, acusado de haber querido violar a la esposa del presidente, y se dice cristiano. Pero José había sido correcto, y en el momento que estaban pasando las cosas, José no entendía por qué, pero había un plan superior a lo que él pensaba. Había un plan más grande a lo que José pensaba. Había un plan divino sobre la vida de José para bendecir a muchas personas. Era el plan de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos aprender de los fracasos de nuestra vida. Un hombre llamado Víctor Hugo Sandoval, supervisor que estaba a cargo mío, un día llega conmigo y me dice: pastor, fíjate que vengo triste, vengo molesto, una serie de sentimientos. Yo le digo: ¿por qué? Mi jefe, acaban de despedir al gerente de ventas. Dios me ha bendecido, me dijo. Yo soy el mejor vendedor de mi empresa, pero resulta que el gerente general le caen mal los cristianos. Y me llamó a su oficina y me dijo: Víctor Hugo, yo sé que eres el mejor vendedor y a ti te tocaría subir de gerente de ventas, pero ¿sabes qué? No te voy a subir. ¿Y sabes por qué no te voy a subir? Porque los evangélicos me caen mal. Y llega conmigo y dice: pastor, no entiendo esto. ¿Cómo es posible? Yo soy el mejor vendedor, Dios está conmigo. ¿Y cómo es posible que yo no pueda ser un gerente de la empresa simplemente porque le caigo mal? Oré por él y le dije: venime a contar qué sucede. Regresó a la semana, se me dice: mira, contrataron a alguien de afuera y no me pusieron de gerente. Oré por él, se llenó de paz. A los 2 meses regresa conmigo Víctor Hugo y me dice: pastor, te tengo que contar algo. A la persona que pusieron de gerente tiene problemas ahora con la policía, porque sin que él supiera, porque él pasaba con su vehículo en Centroamérica, le pusieron mercadería que era ilegal y ahora la ley lo está siguiendo. Y me dice Víctor Hugo: ahora entiendo que aquello que era un fracaso no era más que la mano de Dios cuidando mi vida, guardando mi vida, porque Él tiene un propósito para mí. Amén. No importa cuán difícil sea lo que estés pasando, quiero decirte: hay un Dios que cuida de ti y que tiene un plan superior sobre tu vida. Hay un video que creo que es el único que nos va a dar oportunidad de pasar, y luego de este video déjeme hacer una pequeña reflexión más y luego hacer una oración.
Yo quiero que le ponga atención a la letra de este video. Realmente es muy bello lo que este canto dice. Refleja cómo Dios nos protege, a veces sin que nos demos cuenta cada uno de nosotros. Así que veamos en pantalla, por favor, este video. Gracias. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Y en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.
puede darle un buen aplauso al Señor y decirle: Señor, tú cuidas de mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La Biblia promete: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Puede ser quizá que te sientas como los discípulos en la barca, en el que parecía que Jesús estaba dormido y parecía que había perdido cuidado de lo que les pasaba a ellos. La barca se volteaba de un lado para el otro, y aquellos hombres preocupados y miraban a Jesús, que estaba aparentemente dormido. Hay momentos en nuestra vida, mis queridos hermanos, que nos sentimos más o menos igual, que viene un problema tras otro y pareciera que Dios no actúa en favor de nosotros. Pero sabes, mi hermano, aunque Jesús estaba dormido, estaba totalmente consciente de lo que le estaba pasando a los discípulos. Mis queridos hermanos, cualquiera que sea el problema que estemos atravesando el día de hoy, aunque parezca que Dios está lejano, Dios está al tanto de tu situación y tu necesidad. Recuerdo que mi hija, que a veces uno tiene la impresión de que ahora que soy hijo de Dios o soy siervo de Dios, no van a venir problemas a mi vida. A los 4 o 5 años a mi hija le encontraron un soplo en el corazón, mi hija mayor. Y entonces llego yo y el doctor me explica cómo es la situación. Y me dice: tendríamos que darle medicamento, y si no habría que hacer una operación, una cirugía y todo lo que eso implica. Yo le dije: Dios, ¿cómo es eso? Y quizá uno a veces piensa: ¿cómo a mí como siervo de Dios me pasa eso? Pero sabe, Dios nunca evitó que los hombres de Dios pasaran por situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque se quería glorificar en medio de las situaciones difíciles. Yo le hago una pregunta: ¿Dios pudo haber evitado que Sadrach, Mesach y Abednego fueran al horno de fuego? ¿Pudo haberlo evitado, sí o no? Pero ¿sabe por qué no lo evitó? Porque el nombre de Dios iba a ser glorificado al resolver y sobrepasar esta situación en su vida. Dios pudo haber evitado que Daniel fuera al foso de los leones, ¿sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Pero ¿sabe? Dios tenía un plan superior y permitió que el hombre llegara ahí, el hombre de Dios llamado Daniel, porque sabía que su nombre iba a ser glorificado al superar esa situación en su vida. Llevo a mi hija con el doctor a los meses, hicimos un ayuno de 3 días, orando, pidiendo un milagro, haciendo 1001 cosas. Al tiempo, al año, año y medio, llegamos otra vez con el doctor la comienza a examinar y luego mandan a llamar al especialista. Yo me preocupé un poco y luego llega otro doctor y comienzan a ver por todos lados y le dice: pues mire usted, me dijo, fíjese que aquí ya no hay nada, me dijo. A veces las cosas se corrigen solas, me dijo. No, le dije: no, nada que solas. Aquí Dios hizo un milagro en mi hija. Nosotros oramos, pedimos al Señor y Dios en medio de todo esto se glorificó. Mi querido hermano, aunque pases por las aguas no te anegarán. Aunque pases por el fuego, este no te quemará, porque tu Dios está de tu lado. Yo vengo a declarar una palabra sobre ti: que lo que sucedió en la vida de José, al final de su historia, suceda con tu vida. Hay una versión de la Biblia que cuando José le habla a sus hermanos les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió este mal en bien. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo mal que quiera hacerte, quizá una persona, Satanás, alguien ahí que se está levantando en contra de tu familia, de tu vida, de tus finanzas o de tu ministerio, yo declaro que Dios cambia ese mal en una bendición para tu vida, en una bendición para tus hijos, en una bendición para tus finanzas, en una bendición para tu ministerio. Yo quiero que te pongas de pie y te pido que levantes tus manos.
yo no sé cuál sea la situación de tu vida, la situación de tu familia o la situación de tu ministerio el día de hoy. Y sé que no todos van a pasar en esta invitación, porque también entiendo que no todos en este momento estamos en serios problemas. Pero yo quiero hacer una oración exclusivamente por aquellos que hoy tienen un desafío y que necesitan un milagro de Dios. Yo los invito a que vengan acá al frente y me permitan hacer una oración por ustedes. Si tu situación es esa, dame el privilegio de orar por ti. Permíteme orar para que Dios se glorifique en medio de tu situación. Sea esta situación financiera. Recuerdo un año que tuve unas situaciones difíciles en las finanzas, pero aprendí tanto en ese año a depender de Dios y de su palabra. Recuerdo años que hemos tenido desafíos de salud, pero cada desafío de salud me ha enseñado a depender más de Dios y de su palabra. Recuerdo años también que he tenido frustraciones ministeriales, pero estas frustraciones me han ayudado a ser un mejor ministro para la gloria de Dios. No ha sido hasta que yo me he sentido que no puedo con mis propias fuerzas, en las que yo he visto que necesito la mano de Dios sobre mi vida. Tal vez hoy estés como